Bien amigos, en esta mañana vamos a hablar acerca de lo que es el nuevo nacimiento. Vamos a hablar acerca de eso que tanto se habla en diferentes círculos, en la iglesia, en cualquier lugar. Y en esta mañana vamos a hablar de eso. Es importante que nosotros descubramos lo que significa el nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Cuán importante es nacer otra vez. Mira, la Biblia lo recalca claramente. Pero fíjate, todo lo creado lleva un sello milagroso de la vida. Fíjate, ponte a pensar en todo lo que hay a tu alrededor. Voltea a ver. Todo tiene el sello de algo maravilloso. Mira, cada vez que yo veo una semilla, cada vez que me estoy comiendo un granito de maíz o de trigo, me pongo a pensar el potencial que tiene esa semilla. ¿Te das cuenta, amigo, amiga? El potencial que tiene, si tú lo pones en la tierra, le pones un poco de agua, esa cosa va a germinar y va a germinar, va a producir, va a crecer, va a producir. Y es maravillosa la vida. La vida es maravillosa. Decía por ahí un doctor que era un médico obstetra, que tenía 42 años, dice, participando en más de 10,000 milagros. Este hombre se encargaba, ¿verdad?, de ayudar a las mujeres a tener a sus bebés. 42 años viendo miles de milagros, dice él. ¿Por qué? Porque para él, el ver con asombro, casi infantil, ¿verdad? Él experimentaba ese gozo cada vez que veía a un recién nacido. Para mí, decía él, cada nuevo ser es un milagro. Contemplo con gozo y con respeto el misterio de la vida. Y vaya que sí, amigo, amiga, fíjate, cada vez que tú ves a un bebé, te pones a pensar cómo se formó, cómo durante el tiempo que estuvo ese bebé en el seno materno ahí, estuvo adquiriendo todas las características de la madre, las del padre, y es una maravilla. Con el descubrimiento de lo que es el ADN, los médicos han quedado sorprendidos. Ya no hay duda, ¿sí? Y eso lo han dicho los expertos. Me ha tocado ver esos programas de ciencia donde dicen que los ingenieros en genética están asombrados. Y no cabe duda, dicen ellos, de que detrás de todo eso que vemos nosotros, el complejo ADN, la forma, cómo está estructurado todo el cuerpo del ser humano y todas las criaturas vivientes, incluso las plantas, ¿verdad? Dicen ellos, no hay duda de que no vino por obra del azar. Hubo un creador. Así es, querido amigo, querida amiga. El milagro de la vida, ciertamente la vida, es un hecho sobrenatural, cuya grandeza jamás podremos nosotros describir o explicar adecuadamente. No solo se manifiesta en cada criatura que nace, sino que también se revela en el fantástico mundo de la naturaleza. Fíjate, pero si las expresiones de la vida física constituyen un misterio pasmoso, resultan más admirables las manifestaciones de la vida espiritual. Y de eso es de lo que queremos hablar en esta mañana. La facultad que tiene el ser humano de pensar y de sentir con nobleza y con abnegación. Sí, porque naturalmente, querido amigo, querida amiga, fíjate que nosotros nacemos. Y en este mundo, ¿verdad? De repente tú te das cuenta que ese niño a quien tú nunca le enseñaste a mentir, de repente está mintiendo. De repente comienza a sentir celos. Tú puedes ver a ese niño que de repente agarra las cosas y dice es mío. El egoísmo, los celos, no quiere que le toques a la mamá o al papá. No quiere que toques lo suyo. La pregunta aquí es, ¿quién le enseñó a esa criatura a ser así? ¿Quién le enseñó a ser ese tipo de persona? Nadie le ha enseñado. Pero la pregunta es, ¿cómo es que esa criatura llegó
a sentir eso, a experimentar eso. Oh, querido amigo, querida amiga, porque hay algo en el ser humano, hay algo con lo cual nosotros nacemos, y es que los genes nuestros están ya contaminados por ese virus del pecado, que sin duda alguna ha hecho estragos en nuestra vida. Pero fíjate, cuando la persona experimenta el nuevo nacimiento, cambian. La facultad del ser humano tiene ahora otra manera de pensar, de sentir. Hay nobleza, hay abnegación. Tiene una capacidad de amar única, de forma recta, desinteresada, de hacer el bien por el bien mismo, sin buscar nada a cambio. De ahí que San Pablo lo dice ahí en 1 Corintios 13, ¿verdad? El amor no busca lo suyo. Es interesante, amigo, amiga, cómo el ser humano que llega a ser transformado puede llegar ahora a experimentar esos frutos que da el Espíritu a aquel que se deja ser terreno fértil donde pueda sembrar su semilla y que crezcan aquellas plantas, aquella planta del Espíritu que dará frutos, que traiga como resultado no tan solo el gozo, la felicidad al que lo posee, sino también a aquellos que están a su alrededor. Oh, amigo, ese es un milagro que puede suceder en ti y en mí en esta mañana. Fíjate, que la facultad del ser humano que tiene de pensar con nobleza a partir de ese momento, de tener sentimientos nobles, es un milagro, pero es un milagro que el ser humano no pueda generar eso por sí mismo. Fíjate, eso es bien interesante. El ser humano por sí mismo no puede buscar, no puede incluso buscar a Dios ni hacer lo bueno. Tiene el ser humano que encontrarse con Dios para poder traer a su corazón, a su mente, a su ser entero, aquello que le dará ahora un nuevo estilo de vida. Por eso en esta mañana, querido amigo, querida amiga, yo te invito, y el programa La Razón de Vivir te invita, el Señor te invita a que busques a Él, y Él te ayudará a tener frutos en la vida. Escucha este canto.
Así es, querido amigo, querida amiga. Para aquellos que están sintonizando por primera vez, estamos en esta mañana en el programa La Razón de Vivir, a partir de las 9 de la mañana, todos los domingos a través de esta estación, la 99.5 FM. Amigos, estamos en esta mañana hablando acerca del nuevo nacimiento. Decíamos que la vida en sí es un milagro, ¿verdad? La vida nos llena de asombro todo lo que nosotros vemos en este mundo. Pero ahora fíjate, también decíamos que nos llena de asombro el saber de que el ser humano no pueda por sí solo cambiar. Sí, del ser humano no pueden venir automáticamente los buenos pensamientos, las buenas intenciones del corazón. Hace falta entonces que suceda otro milagro. Mira, el ser humano tiene su esfera, y te lo puedo decir de esta manera. El ser humano puede lograr tener una capacidad mental tremenda que lo lleve a conseguir títulos universitarios, doctorales, maestría, doctorado, tener diferentes títulos. Conozco personas que han sacado 2, 3 carreras a la vez, han logrado 2, 3 doctorados. Conozco una chica que a los pocos 27 años ya tiene su doctorado, tiene 2, 3 maestrías. ¡Wow! Es asombroso. Es asombroso. Puede uno incluso tener fama, tener fortuna, tener un renombre. Todo eso es factible, se puede lograr, humanamente hablando. Pero fíjate, querido amigo, querida amiga, lo interesante del caso es que el ser humano, a pesar de que pueda lograr muchas cosas en esta vida, no puede lograr transformar por sí mismo su corazón. Es decir, el ser humano requiere de que exista un milagro en su vida. El ser humano requiere que exista algo extraordinario para poder cambiar. De ahí que encontramos a tremendos políticos, gente que tiene un doctorado en leyes, conocemos a doctores en otras áreas, médicos, conocemos personalidades que han logrado estar en la cima, pero tienen una vida moral bastante reprobable. Y uno se pregunta, ¿pero qué acaso no es una persona con un intelecto gigante? ¿Es un gigante en su materia, en su área? ¿Qué pasa? Bueno, es que simple y sencillamente el ser humano necesita llenar esa área donde nada, ni nadie, ni la educación, ni la fama, ni la fortuna, ni el dinero, nada puede en verdad llenarlo. Y ese espacio es el espacio que le pertenece a Dios, la vida espiritual. Así es, querido amigo, querida amiga. Y la pregunta ¿es necesario entonces que el ser humano nazca otra vez? Mira, la Biblia describe de una manera bien abarcante el tema del nuevo nacimiento. Se encuentra en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Y ahí aparece en escena Nicodemo, un hombre respetable, príncipe de los judíos. Sanedrín, es decir, era uno de los principales del pueblo judío. Era uno de los que estaban en mero arriba, ¿sí? Este hombre estaba intrigado por la enseñanza de Cristo y también maravillado por los milagros de Jesús. No se atrevía a confesar públicamente su admiración por Cristo. ¿Por qué? Porque era un doctor en la ley. ¿Cómo es posible que un doctor va a venir a acercarse a un joven de apenas 29, 30 años y decirle, oye, mira, tengo una pregunta, tengo dudas? ¿Cómo? Si eres un doctor en la ley. Pero fíjate, se ocultó en las sombras de la noche para venir a ver a Jesús. Y después de que Nicodemo saluda a Jesús, Jesús le dijo sin ningún ambaje, sin ningún rodeo, ¿verdad? Le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oh, amigo, esta frase de Jesús nos pone el verdadero camino y también la tremenda barrera en la cual el ser humano se encuentra. ¿Sí? Es una frase, un texto que nos muestra tanto el camino como la imposibilidad que el ser humano tiene. Lo mismo que Juan 3:16, que de paso a mismo Nicodemo se lo dijo en esta plática, donde dice
que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, si crees, tienes vida eterna. Y ahí surge la pregunta obligada: ¿y qué si no crees? Pues muerte eterna. Punto. ¿Cierto? Ahora fíjate, Jesús dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amigo, amiga. Ahora fíjate, este tema es bien importante, e interesante e importante, de suma importancia. Y no porque lo esté dando en esta mañana Eduardo Javier, pero le estoy hablando a una audiencia que me está escuchando aquí en el área perdón, de Texoma, que en algún momento podríamos conocernos, si ustedes gustan, ¿verdad? Pero también me están escuchando amigos a través de las redes sociales. Donde quiera que te encuentres, querido amigo, querida amiga, tú necesitas nacer otra vez. Si quieres ver el reino de Dios. Si quieres. Es un sí condicional. Si tú quieres, puedes. Si crees, te es posible. Pero si no quieres y no crees, simplemente no va a ser posible. Y no porque no nazca de Dios eso. No porque nazca de Dios el que tú te pierdas, sino porque el ser humano tiene su propia decisión. Fíjate, el mensaje fue directo. Ni los títulos, ni la posición que ocupaba, ni su influencia, ni sus conocimientos de teología. Nada de eso, ni cualquier otro recurso humano, fue suficiente para que Nicodemo pudiera ver el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Nicodemo era un teólogo. Era un pastor, un ministro, un sacerdote de su nación. Lo curioso del caso es que estando dentro de la iglesia, administrando rituales, él mismo se sentía perdido. Jesús supo que el hombre estaba perdido. Por eso cuando él se acerca a Jesús, lo primero que él le dice: oye, te es necesario nacer de nuevo. ¿De qué te sirve tener tanto conocimiento? ¿De qué te sirve tener un título universitario? ¿De qué te sirve tener tanta riqueza, ser famoso, ser alabado, aclamado por tu pueblo? Cuando el día que tú quieras entrar al reino de los cielos simplemente se te diga: apartaos de mí, obrador de maldad. Óyeme, pero Señor, si toda mi vida la invertí en salvar a otros, ¿y yo estar perdido? Justamente es lo que le estaba diciendo Jesús. Te es necesario nacer de nuevo. Posiblemente en esta mañana me está escuchando. Nuestro programa pasa los domingos porque es el día que tenemos oportunidad de tener este programa, ¿cierto? Pero fíjate, yo sé que a esta hora mucha gente está viajando posiblemente a sus iglesias, o se están preparando, si es que son aquellos que llegan a misa de 11, ¿verdad? Te estás preparando, estás poniéndote la corbata, andas correteando a los niños que se apuren para llegar a tiempo porque tú eres un dirigente de tu iglesia. Posiblemente me está escuchando algún pastor. Yo sé que me escucha diferentes clases de personas porque en las calles a veces me los encuentro, en las tiendas, etc. Oh, querido amigo, querida amiga, ¿de qué sirve asistir al templo, a la iglesia, a las reuniones, toda tu vida, 50, 60 años, y al final de tu camino descubrir que no te diste la oportunidad de que Cristo llegara a tu vida, de recibirlo en tu vida? Simple y sencillamente te conformaste con creer, y esto es serio, creer simplemente lo que se te enseñó. ¿Sí? Porque realmente eso es lo que pasa en la mayoría de los casos. Simple y sencillamente nosotros nos acostumbramos a digerir lo que otro ya masticó. ¿Sí? Así como la comidita que se le da a los bebés, ¿verdad? Ya bien procesada, bien líquida para que lo digieran, ¿verdad? Cuando se espera que un día ya la persona tenga dientes y pueda morder y masticar y disfrutar, deglutir todo de una manera completa. Pero fíjate, tristemente, yo sé que me están escuchando personas que han estado tantos años conociendo a Dios tal vez, conociendo acerca de Dios.
pero no han tenido una experiencia personal con Jesús, de entregarle completamente su vida a Él. Yo no sé si en esta mañana me estás escuchando tú, querido Juan, que vas manejando. Tú, querido Pascasio, yo sé que me escuchas todos los domingos. Y vez tras vez se te hace la invitación a que te acerques a Dios. Y vez tras vez, ¿verdad? Tú dices, bueno, ¿será que es ahora? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero quiero decirte que la sentencia de Jesús es tajante. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No podrías estar ahí. Es para todos los seres humanos la misma medida. Ahora, sin importar denominación, sin importar que yo soy bautista, metodista, testigo de Jehová, adventista, etcétera, etcétera. No, querido amigo, querida amiga, el Señor nos dice, te es necesario nacer de nuevo. Y eso es algo bien importante que tú y yo tenemos que considerar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es cosa que se tiene que dejar a la ligera. Mira, el primer nacimiento, o sea, el nacimiento físico, querido amigo, querida amiga, es el portal de entrada al maravilloso privilegio de vivir. Sin embargo, querámoslo o no, nacemos en un mundo lleno de tristeza, lleno de pecado, y en el caminar por este mundo nos ensuciamos. Nuestra mente ya nace viciada, ya nace enferma. Dijo el patriarca Job, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Así es, querido amigo, así es, querida amiga. Nuestros días son tan cortos y hoy, ahora, justo, ¿verdad? Justo que llego a esta edad y puedo contemplar mis años, digo, wow, qué rápido se van los años. ¡Qué rápido! Y si uno no aprovecha la oportunidad que se nos da en este mundo de hacer lo mejor y de elegir al mejor, me refiero a Jesús. Si tú, querido amigo, querida amiga, no tomas la decisión de elegir a Dios, viviste por vivir. ¡Wow! ¿Será? Sí es cierto que dejas huella en este mundo. Es más, algunos dejan tirados hijos por donde quiera. Pero querido amigo, querida amiga, la vida prestada en este mundo será simplemente esa vida que tendrás. Sin embargo, el Señor no nos hizo para vivir solamente en este mundo. El Señor nos hizo para vivir eternamente con Él. Ahora, posiblemente tú en algún momento le reclamarás a tus padres. Así como he escuchado yo a algunos jóvenes gritarle a sus padres y decirles, la culpa la tienes tú porque yo no pedí venir a este mundo. Es cierto que nadie pide venir a este mundo. Yo no lo pedí, tú no lo pediste, nadie, absolutamente nadie. Algunos dirán, bueno, yo fui un error de mi padre, de mi madre, de repente no contaron bien los días, no hubo la protección necesaria y de repente nací. Bueno, mira, lo curioso aquí, lo interesante de esto, es que el Señor permitió que tú nacieras. Sí, querido amigo, querida amiga. Se realizó el milagro de la vida en ti. Y desde que naces, el Señor permite que nazcas, porque Él quiere que tú un día llegues a conocerlo y llegues a tomar una decisión. Le entregues tu vida y seas transformado. Y puedas a partir de ese momento disfrutar las delicias espirituales. Y no tan solo en esta tierra, sino que prepararte para vivir un día eternamente con Jesús. A eso se refirió Jesús cuando le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, no puedes, humanamente hablando, con la naturaleza inicial con la que naces, con ese primer nacimiento, no puedes ver el reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos marcados por la mancha del pecado y sus terribles consecuencias del dolor y la muerte. Jesús enseñó que tú y yo tenemos que nacer otra vez. Y subrayemos esta verdad a diferencia del primer nacimiento que ocurre sin nuestra decisión. El milagro del segundo nacimiento requiere nuestra decisión y elección. Ahora fíjate,
Volvamos al texto bíblico. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Fíjate que entre los profundos y numerosos conceptos presentados por Jesús se destaca la oposición que existe en lo que él llama la carne. ¿Te das cuenta? Y por otra parte, la contraparte está el espíritu. Una es la carne, la otra el espíritu. Dice, lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del espíritu, espíritu es. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Mira, de que nosotros cuando nacemos con esa tendencia a pecar, con la tendencia a querer tomar lo ajeno, con la tendencia a mentir. Y no voy a ir muy lejos, fíjate. A mis niños jamás les hemos enseñado a mentir. Jamás. Jamás les hemos dicho, ¿verdad? Mira, tienes que decir una mentira para que te vaya bien. Jamás. Y yo creo que un padre bastante centrado jamás lo haría. Ni tú, querido amigo, querida amiga. Nadie lo haría. Hay sus excepciones a esta regla, ¿verdad? Pero fíjate, de repente el niño te sale con una mentira. De repente tú le dices a los niños, mira, no te comas, al niño de 4 o 5 años, no te comas el pastel que tengo ahí en el refrigerador. Te descuidas un rato, te vas ahí a meter la ropa a la máquina de lavar. Te pones a hacer algo. Cuando regresas, el niño está batido de chocolate, la boca llena de chocolate. Y tú preguntas, ¿quién se comió el pastel que dejé en el refrigerador? Y el niño sabe que lo hizo. Y dice, no sé. ¿Te das cuenta? Dicen, no sé. Y si está su hermanito al lado, luego el dedo apunta al hermanito, a la hermanita que está al lado. Él fue. Fíjate, lo mismo sucedió con Adán y Eva el día que pecaron. Ellos, ¿verdad? En el momento en que fueron tomados en el acto, cuando Dios le dice, hey, ¿qué hicieron? ¿Acaso comieron del fruto que les prohibí que comieran? ¿Qué dijo el hombre? Yo no fui. La mujer que tú me diste, ella fue. Y la mujer dice, no, señor, no, momento. La serpiente que tú creaste, ella fue la que me dio de comer. ¿Te das cuenta? Los seres humanos no aceptamos nuestros errores. Los seres humanos tenemos, en cuanto entra el pecado en nuestra vida, tenemos la tendencia a mentir. Tenemos la tendencia a hacer cualquier cosa que sea contraria a la voluntad de Dios. Por eso, querido amigo, querida amiga, en esta mañana te decimos que nosotros los seres humanos, y no me estoy refiriendo, vuelvo a repetir, no me estoy refiriendo a el hecho de que tú pertenezcas a alguna denominación y digas, no, por pertenecer a esta denominación, aquí me enseñaron que no es necesario hacer esto. No, Jesús dijo, mira, te es necesario nacer otra vez. Los seres humanos necesitamos nacer, no importa de qué denominación seas. Cuando me refiero a denominación, estoy diciendo, no importa que tú seas bautista, católico, metodista, anglicano, testigo de Jehová, adventista, etcétera, etcétera. Todos necesitamos nacer otra vez. A diferencia del primer nacimiento. El primer nacimiento, tú no decides entregarte a nacer en este mundo. En el primer nacimiento, tú no dices, yo quiero nacer, voy a nacer y ya vienes a este mundo. No. En el nuevo nacimiento es donde tú tomas la decisión de hacer de Cristo tu amigo o rechazarlo. Por eso Jesús dijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para el que cree. De ahí que la enseñanza es de que la persona tiene que tener un raciocinio ya maduro para poder entender las cosas espirituales. El otro día
sale en la noticia, algo bien. Mi esposa se quedó asombrada, nos quedamos estupefactos al escuchar la noticia. Una pequeñita de 9 años tomó el arma y mató a su padre, a su madre, a su hermanita, y también se me hace que les prendió fuego. Imagínate, querido amigo, querida amiga, qué tremendo. Personas, o sea, seres humanos que posiblemente no alcanzan a comprender la gravedad del daño que se produce cometiendo errores. Y es tremendo eso, querido amigo, querida amiga. Ahora fíjate, por eso la decisión del nuevo nacimiento está entre aquellas personas que ellos son capaces de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, de entender aquello que conlleva el en verdad tomar a Cristo o hacer de Cristo nuestro amigo. Entre los numerosos y profundos conceptos presentados por Jesús se destaca la oposición que existe entre la carne y entre lo espiritual. Por eso es necesario que nosotros entendamos lo que es la carne. Y la pregunta es, ¿qué es la carne? Es la naturaleza pecaminosa, querido amigo, querida amiga. Es con la que todos nacemos, la heredada de nuestros padres, y que es transmitida por herencia, ¿verdad?, de nuestros antepasados. El espíritu, en cambio, es la naturaleza renovada, regenerada, producto de la obra del Espíritu Santo en la vida de aquel que ha llegado a creer. Por eso es necesario que la persona entienda lo que es creer. De ahí que la Biblia jamás apoya, y esto lo digo con mucho respeto, la Biblia jamás apoya de que el bautismo, el nuevo nacimiento, se le dé a los recién nacidos, de escasos 2, 3 meses, incluso niños de 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque no alcanzan a entender todavía aquello. Algunos dirán, pero pastor Javier, ¿qué si ese niño se me muere? La iglesia dice que se van al limbo o que van a andar flotando por ahí. Mira, te digo una cosa, la Biblia dice, Jesús lo dice en sus palabras, no lo digo yo. Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. A nadie se le puede acusar de pecador si no ha entendido lo que es pecador. En este caso los niños no han entendido lo que es pecado. Por lo tanto, de los tales es el reino de los cielos. Aún cuando comenté yo esto, que los niños de repente salen mintiendo, pero también los niños tienen una cosa que los seres humanos no tienen. Tú puedes ver a 2 niños de diferentes razas, de diferentes colores, que se abrazan, se besan, juegan juntos. No existe eso de no te juntes con él porque es más oscuro o más blanco. No te juntes con él porque tiene los ojos rasgados. Entre los seres humanos sí. Sí. Trato de poner una línea divisoria. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a ser racistas, a agrupar a las personas por el color de su piel y a juzgarlas, a rechazarlas por su idioma, etcétera, etcétera. Pero fíjate, los niños, tú regañas a un niño, le pegas, ni bien pasan 10, 20 minutos cuando ya el niño te está abrazando. Tú lo puedes comprobar, querido padre. Por eso Jesús dijo, de los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los niños tienen esa capacidad de perdonar, cosa que los seres humanos no tenemos. Eso sí, cuando ya los niños comienzan a crecer y tener la habilidad de tomar decisiones y empiezan a entender lo que es la vida espiritual y entienden lo que es el mal, el pecado, es entonces cuando estarán dispuestos y preparados para poder tomar la decisión de ser de Cristo, de ser de Jesús. Por eso, querido amigo, querida amiga, te digo que es importante que nosotros que llegamos a comprender la gravedad de lo que es el error del ser humano, nos acerquemos a Dios y le demos completamente todo
nuestro corazón. Oh, querido amigo, querida amiga, qué hermoso es poder darle al Señor tu vida y poder decirle: Señor, aquí estoy, con todas mis imperfecciones, con todo lo que traigo de la carne, y no importa lo que sea. Ah, sí, en mi experiencia como pastor, me ha tocado platicar con personas de toda índole. Te lo digo, querido amigo, querida amiga, hemos platicado, ¿verdad? Y hemos experimentado el ver cómo el Señor puede transformar la vida de un asesino. Oh sí, de personas que en algún momento han matado incluso hasta en serie. Hemos visitado personas en la cárcel que nos han confesado sus vidas, nos han contado sus experiencias. He conocido personas como aquel hombre que me decía: pastor, he matado más de 70. Y cada vez que quiero dormir, volteo, doy la vuelta y veo la cara de esas personas, de esos niños, de esos adultos, de esos ancianos que me decían: no me mates, no puedo dormir, ¿qué hago, pastor? Yo le digo: mira, confiésale tus pecados al Señor y Él te va a transformar. Él va a hacer de tu vida una vida nueva. He visto, querido amigo, querida amiga, ese milagro de esos seres, esas personas que están en ese momento viviendo los resultados de vivir en la carne, de vivir una vida llena de maldad, una vida llena de pecado, y entregarle su vida a Cristo. Tal vez me está escuchando alguien que diga: pero pastor, cuando menciona la palabra pecado, parece como que me suena mucho a religión. Mira, los sociólogos le llaman un desadaptado social. Llámenle como quiera, pero la Biblia le llama pecado. Un desadaptado social es aquel que mata, aquel que pinta paredes, aquel que anda poniendo bombas, aquella persona que de repente está desquiciada, tira bala por donde quiera. Quiero decirte que son resultados de estar separados de Dios. ¿Sí? Llámale como quieras, pero necesitan de Dios. Tú y yo, querido amigo, querida amiga, estamos invitados para que le demos nuestro corazón a Jesús, y Él nos va a aceptar tal y como somos, sin importar qué hayamos hecho. No tienes que hacer nada para venir a Cristo. Solamente de caminar, dar el paso, y Él está ahí dispuesto a aceptarte tal y como tú estás, querido amigo, querida amiga. Mira, Jesús te quiere en esta mañana atraer hacia Él. Dile: Señor, aquí estoy, aquí está mi corazón, aquí está mi ser por completo, y quiero decirte que el Señor está dispuesto a aceptarte tal y como estás, querido amigo, querida amiga. Mira, esta mañana quiero compartir contigo este canto. Este canto habla acerca de lo que el Señor puede hacer en tu vida. Nadie te puede amar como Él. Nadie. Incluso, muchas veces me ha tocado conocer personas que en algún momento, por el hecho de aceptar a Cristo, sus padres le han dicho: vete de mí, ya no te quiero tener como hijo, te desheredo, aléjate de mí. Y los padres en algún momento le expresan a los hijos: ya no te amo, vete, vete. Pero fíjate, la Biblia dice que Cristo te ama tanto que nadie puede amarte como Él. Escucha este canto que sin duda alguna expresa lo que el Señor puede llegar a hacer en tu vida y en mi vida. El amor de Cristo, pues en Él haya un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a Él. Nadie
Nadie pudo amarte como Él, querido amigo, querida amiga. Salió del corazón de Dios. Salió por iniciativa de Él el querer salvar al ser humano. Y por eso en esta mañana te digo, querido amigo, querida amiga, que es necesario nacer de nuevo, nacer otra vez. Quiero leerte una pequeña cita de la famosa escritora Elena G. de White, que ella dice: a menos que el hombre naciere de nuevo, a menos que el hombre naciere de nuevo, a menos que reciba un corazón nuevo, nuevos deseos, designios inmóviles que lo guíen a una nueva vida, no puede ver el reino de Dios. Es decir, que es necesario, en verdad, nacer de nuevo. Es un imperativo. Y cuando decimos imperativo, es algo que tiene que ser hecho. No hay de otra. Mira, en el mundo existen varias religiones y en la mayoría de los casos te prometen cosas mejores. Pero solamente, escucha esto, solamente el cristianismo requiere una vida perfecta. Y esa vida perfecta, humanamente hablando, esa vida sin pecado, humanamente hablando no la podemos tener. Pero San Pablo dice: de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Se necesita entonces ser una nueva criatura. Porque fíjate, nuestra mente necesita ser renovada. Porque nuestra mente constantemente tiende a hacer lo malo, a pensar lo malo. ¿Te das cuenta de eso? A ver a quién le robamos, a ver a quién le mentimos, a ver a quién extorsionamos, etcétera, etcétera. Los afectos. Necesitamos cambiar nuestros afectos, sí. Porque fíjate, la forma natural de los sentimientos se orientan siempre en forma egoísta. San Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Por lo tanto, los sentimientos sensuales, impuros, necesitan ser renovados. Cualquiera diría: pastor, yo no necesito nacer de nuevo, yo soy buena persona. Pero fíjate, de acuerdo a lo que dice el texto bíblico, todos tenemos pensamientos sucios, inicuos. La voluntad. El ser humano en su estado carnal tiene una voluntad moribunda. Es incapaz de cumplir resoluciones. ¿Te has dado cuenta de eso? Nuestros propósitos. No podemos librarnos de los vicios. Recuerdo cuando platicaba con Antonio que me decía: no, pastor, yo cuando quiera dejo el alcohol. Lo conocí, estuve cerca de él por alrededor de 7 años. Y durante 7 años no vi yo que él dijera que ya podía dominarlo. Nunca quiso. Es decir, no pudo realmente. ¿Has conocido personas así que dicen: yo cuando quiera lo dejo? Sí, cuando quieres lo dejas. Pero da la casualidad, ¿verdad?, de que no lo has dejado, por lo tanto no has podido. He conocido personas que dicen: pastor, es cierto, tengo mis luchas. Todavía tengo mis luchas. Y me ha tocado a veces pasar por ahí, cerca de esas iglesias, y ver que el diácono sale a fumar porque no puede aguantar estar sin fumar. Me ha tocado pasar a algunos lugares, ¿verdad?, y ver de que aún incluso el ministro tiene que estar consumiendo la droga para poder estar al 100%. Me platicaba un amigo, dice: pastor, mira, mi amigo Pastor X tiene que estarse fumando su cigarrote de mota, de marihuana. Dice: porque si no, el hombre no es feliz. Amigo, amiga, fíjate, la voluntad, el Señor quiere transformar nuestra voluntad. Tiene el deseo de que nosotros nazcamos de nuevo. Y quiero decirte que todo es posible. El secreto de la vida abundante está en Cristo. Así es. Pero ¿cómo podemos nosotros recibir a Jesús? Esta es una promesa que Él nos da. Simplemente dile al Señor que mande a su Santo Espíritu para que te convenza de pecado y que tu corazón sea transformado, y Él lo transformará por completo. Pero dile sinceramente: Señor, quiero nacer de nuevo. La obra del Espíritu Santo es abarcante. El Espíritu Santo, en primer lugar, nos convence, nos enseña, nos consuela, nos guía,
nos redarguye del pecado, es decir, nos convence constantemente diciéndonos qué es lo que está mal. Ahora, fíjate, Tito capítulo 3, verso 3 al 5 nos dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Es decir, querido amigo, querida amiga, la intervención del Espíritu Santo en la vida del ser humano abarca dos etapas totalmente diferentes. Antes de la llegada del Espíritu, abunda el pecado, la vergüenza. Después de su advenimiento, sobreviene la limpieza, la regeneración, la renovación. Este milagro se puede palpar hoy en día. Mira, yo les he contado en algún momento la historia de mi padre. Un hombre que la mayor parte de su vida fue alcohólico. A los 50 años, alrededor de los 50 años, él conoce a Cristo. ¿De qué manera? Bueno, mis hermanos pequeños comenzaron a ir a la iglesia y venían y le decían a mi mamá y a mi papá: mira, fui a la iglesia, me enseñaron esto. Mi papá era reacio a esto, no quería nada con esto. Mi madre comenzó a ir a la iglesia porque veía que la vida que le daba a mi padre era una vida de perro. Patadas, golpes, a nosotros nos golpeaba. Siendo pequeños nos correteaba cuando daba alcoholizado, embrutecido. Pero ese día que esperaba al compadre para que se pusieran a tomar ese sábado de mañana, mi madre se fue a la iglesia y le dijo: ahí te dejo la Biblia, te dejo el himnario. Y ahí en lo que estaba esperando al compadre en su hamaca, el Señor permitió que el compadre no llegara ese día. Y en esa hamaca, estando meciéndose, leyendo el periódico, después que terminó de leer el periódico, tomó la Biblia, tomó el himnario, leyó la Biblia un rato, pero dentro del himnario encontró ese himno que dice: Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti, para el que sufre, para el que va llorando. Y cuando mi padre leyó eso, le impresionó de que Cristo es la roca que está brotando agua de vida, dice. Y él dice en sus pensamientos: con razón, tomando tanto vino y tanta cerveza no se me quita la sed que tengo. Y en ese momento dice él que sintió un poder sobrenatural corriendo por su cuerpo y cayó de rodillas y le dijo al Señor: Señor, perdóname todos mis pecados. Y amigo, amiga, esa mañana mi padre experimentó ese nuevo nacimiento. Le dio su corazón a Jesús. Cuando llega mi madre, lo encuentra y él le dice: ya viniste de la iglesia, y lo encuentra sonriendo. Antes la recibía con gritos, con golpes, y le dice: ya viniste, qué bueno que viniste. Dice: anda, prepara la comida y terminando me preparas la ropa porque a la tarde quiero ir a la iglesia nuevamente contigo. Mi madre quedó sorprendida. Esa noche, cuando mi padre regresó de la iglesia, a todos nos contó su experiencia. Había experimentado el poder de Dios en su corazón. A las pocas semanas mi padre comenzó a recibir el estudio bíblico. Y a los pocos días de eso, entregó su vida a través del bautismo. Hoy, mi padre descansa en el Señor. Pero quiero decirte, querido amigo, querida amiga, que él, al haber entregado su vida a Cristo, pudo hacer una obra extraordinaria que humanamente hablando no se puede hacer. Mi padre comenzó a darle testimonio a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. Ese hombre que antes faltaba y decía: no puedo ir a trabajar porque estaba alcoholizado, ahora era siempre el empleado del mes. Un hombre completamente transformado, un padre amante, un esposo extraordinario. Quiero decirte que tengo la esperanza de muy pronto, un día, muy pronto, poder verlo nuevamente. Verlo, abrazarlo y decirle: gracias, Padre, porque a través de ti logré conocer a Jesús. Él fue el que me trajo a los pies de Jesús y me dijo: hijo mío, mira cómo el Señor ha transformado mi vida. Entrégate a Él. Él hará la diferencia en tu vida. Y querido amigo, a los pocos meses de haberme convertido, me dirigí a la universidad para ser un pastor.
Y aquí estoy. Quiero decirte, querido amigo, querida amiga, que el Señor está dispuesto a hacer cosas grandes por ti. ¿Te gustaría acompañarme con una oración? Oremos. Gracias te damos, amado Padre, por tu amor y bondad, porque tú nos llamas a ser tus hijos. Y tú prometes un nuevo nacimiento para aquellos que quieren entregarse a ti. Pedimos, Señor, que tu bendición nos quede con nosotros. Y, Señor, si hay alguien que está en este momento experimentando el poder de tu Espíritu, permite, Señor, que llegue a ese conocimiento pleno de tu palabra y que muy pronto, un día no muy lejano, entregue su vida por completo a ti. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, lo pido y lo agradezco. Amén. Y así concluimos, amigos, amigas, con este programa La Razón de Vivir. No sin antes invitarles a que nos visiten ahí en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson, aquí en Lawton, Oklahoma. Miércoles a las 7 de la noche, sábados a las 9:30 comenzamos con la escuela sabática y a las 11 en punto tenemos el servicio de oración. Para nosotros será un placer el poder saludarles, poder conocerles personalmente. Que Dios me los bendiga, que tengan todos una feliz semana. Y amigos, les estamos recordando, ¿verdad?, que estamos en esta mañana teniendo nuestro yard sale ahí en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson. Y los invitamos a que nos acompañen. Estamos ahí durante todo el día. 1702 al suroeste de la avenida Jefferson tenemos nuestro yard sale en esta mañana. Acompáñenos. Todo el día estaremos ahí, queridos amigos. Será un placer poder conocerles también. Que Dios les bendiga. Que tengan una feliz semana. La esperanza no es el dinero, la esperanza viene del cielo, la esperanza es Jesús. A quienes sostienen su esperanza en una vana ilusión para distraer un poco su vacío corazón en el lugar inadvertido. Amigos, les saluda el pastor Eduardo Javier y les agradecemos por tomarse el tiempo de ver nuestros videos de parte del ministerio Faithful Servants of Christ Jesus. Además, les invitamos a que busquen constantemente nuestros videos que estamos poniendo. Y de igual manera, nos gustaría que siempre nos dieran un like, un nos gusta. Y de esa manera, compártanlo de igual modo con sus amigos. También tenemos otro ministerio radial que se llama La Razón de Vivir. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos a través de la 99.5 FM, transmitiendo desde aquí, Lawton, Oklahoma. También nuestra dirección está en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson, aquí en Lawton, Oklahoma. Los miércoles tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche, sábados 9:30 nuestra escuela sabática y a las 11 en punto tenemos nuestro servicio de adoración. Nos gustaría ser parte de ustedes, así que por favor, escríbanos, dejen un comentario, denos un like y nos gustaría saber de ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.